La quincha mejorada. Es una estructura de madera aserrada empotrada en una cimentación de concreto simple, o incluso concreto armado, cuyas paredes son un tejido de caña enlucido con mortero de barro. Ideal para suelos que no pueden soportar mucho peso, como los arenosos, y donde la madera y la caña son recursos locales abundantes y de bajo costo. Pueden ser construidas progresivamente, es decir, por módulos, según la disponibilidad de recursos económicos e insumos. Esta tecnología supone un progreso en relación al uso de quincha tradicional y a las diversas variaciones que se han ido experimentando a lo largo de los últimos años por parte de los constructores y de las instituciones que norman las construcciones. Evaluar la ubicación del terreno. El área donde se va a construir no debe estar expuesta a peligros como inundaciones, huecos, deslizamientos, derrumbes. Evaluar la calidad del suelo. El mejor suelo para construir es el rocoso o compacto, seco y alto. Con respecto a las aguas subterráneas, se conoce el tipo de suelo excavando un hoyo de 1,50 m de profundidad como mínimo, y se debe observar en las paredes la composición de las capas inferiores, húmeda, consistente y dura. Limpieza. Se retira los elementos extraños del terreno. Nivelación. Los terrenos no siempre son planos. Para nivelar el terreno se utilizan varillas, maderas, palos o cañas y una manguera transparente llena de agua. Para trazar el terreno se colocan estacas cerca de las esquinas en forma que se enlazan las dos estacas con un cordel, que luego se cruza formando un ángulo recto. El ángulo recto se logra con ayuda de una escuadra grande, colocada en el cruce de los cordeles en las esquinas. Utilizando cal se extiende el cordel hasta la esquina más próxima y se procede de la misma forma hasta trazar las líneas de las 4 paredes de la habitación. Utilizando cal se marcan las líneas en el suelo, siguiendo la ruta del cordel. Las líneas guiarán la apertura de la zanja. Ancho de la zanja. La zanja para los cimientos de una vivienda de quincha mejorada, construida sobre suelo compacto, debe tener 40 centímetros de ancho. En suelos poco consistentes podría ser más ancho. En parte donde van las columnas, la zanja debe ser un poco más ancha si el suelo o terreno fuera poco resistente. Antes de plantar las columnas se las reviste con una capa de brea o de pintura asfáltica en la parte que va a estar en contacto con el concreto. De esta manera están protegidas de la humedad del concreto
y de la acción corrosiva del cemento. 1 kilo de brea se disuelve con 2,5 litros de petróleo. En la parte de la madera que va a quedar empotrada en el cimiento se colocan clavos de 4 pulgadas, 6 por cada lado, formando una especie de mechón. Esto ayudará a anclar la columna en el cimiento. La columna plantada debe quedar rodeada con mezcla por debajo y por los 4 costados. Después de plantar las columnas, se vacía el cimiento corrido. Al día siguiente de vaciado, el cimiento es necesario rociarle agua para favorecer su endurecimiento, medida que debe repetirse diariamente por 3 días más. Las vigas soleras se colocan por lo menos 2 días después de plantadas las columnas, cuando el concreto ha fraguado lo suficiente y por lo tanto no se raja cuando se clavan las vigas. La viga de madera debe ser una sola pieza entre columna con otra. Si hubiese la necesidad de unir 2 piezas de madera para formar la viga, se debe cuidar que los empalmes estén apoyados sobre la columna o parante, que se unen a las columnas en la parte superior, amarrando todo el conjunto de columnas y parantes. Se cubre la pared con barro preparado con tierra arcillosa. El barro tiene mejor cohesión si es mezclado con paja en una proporción recomendable de 1 lata de paja por cada 6 latas de tierra. Antes de su aplicación, el barro debe ser batido varias veces y luego dejarlo por 48 horas como mínimo. Cuando el barro ha secado totalmente, se procede al revestimiento o tarrajeo. Los tijerales son estructuras planas y de forma triangular que se arman aparte y se apoyan sobre la viga solera en los puntos donde hay columnas o parantes. De esta manera transmiten la carga del techo al suelo y le dan inclinación al techo.